Buenas noches para todos. Entonces vamos a darle continuidad al diplomado de docencia universitaria. Bueno, les recordamos, vamos a hacer una breve realimentación de lo que hemos trabajado en estos encuentros. Inicialmente, un panorama eh, legal de las normas y leyes que rigen la educación superior en nuestro país, cómo nuestras universidades pueden acreditar sus programas para poder ofrecerlos a la comunidad de manera pues legal, ofertarlos a través de un registro calificado y cómo se renueva el mismo. Y además de eso, hemos abordado los ciclos propedéuticos y el formato de planeación, un estilo de planeación de las acciones pedagógicas, didácticas y curriculares correspondientes a una asignatura o una cátedra en cualquier programa eh, de nivel universitario. Eh, Quiero aclarar que se les otorgó a ustedes la vez pasada, se les entregó un formato. También les dije que si ustedes ya venían trabajando con uno similar, solamente había que ajustarlo a algunos elementos indispensables que debe poseer y hacer el ejercicio de organizarse por perfiles. El que no pueda por perfil, pues lo hace solo y lo hace como se los indicó yo también ya al inicio, creo que les recordó la forma de hacerlo. Presentar su propedéutica o su plan curricular semestral mediante el uso de una herramienta TIC. Kleiber, ¿tiene la palabra? Kleiber está levantando la manito. Parece que no. Ah, ok, ya la bajó. Listo, entonces vamos a empezar en el día de hoy a hacer un reconocimiento teórico en el aspecto pedagógico y didáctico para adentrarnos a las estrategias pedagógicas a nivel universitario, otras herramientas que podemos utilizar para poder diversificar nuestras prácticas de aula. Recuerden que el dominio disciplinar ya es particular, cada uno hace uso de su dominio disciplinar que ha aprendido y adquirido en el transcurso de su formación universitaria, de posgrados y que han enriquecido su ejercicio en el área que se desempeña. Ese ejercicio en el área que se desempeña, sumado a la formación y también a la experiencia en el campo, son realmente el valor agregado que ustedes les pueden dar a sus estudiantes, a los que están formando, porque aquel profesional que está en ejercicio, que está liderando procesos, que está en campo, que está ejerciendo, pues reconoce realmente la realidad de la profesión y puede brindarle a sus estudiantes ese aporte de cómo interactuar con ese mundo laboral, de cómo poder eh, darles esos tips, digamos, esos tips para que ellos se desenvuelvan de mejor manera y a la vez proponer nuevas competencias, porque de pronto decimos, a mí me formaron en este sentido, pero en la realidad que estoy viviendo en el presente, necesitamos que nuestros profesionales tengan estas habilidades, ya que estamos operando de otra forma. Entonces, miren que en ese sentido la experiencia juega un papel fundamental para poder enriquecer la formación de nuestros estudiantes. Y también es necesario conocer algo de lo que hacemos, cómo se hace o cómo se aborda pedagógicamente un escenario educativo en educación superior y en cualquier escenario de formación. Vamos a trabajar hoy las estrategias pedagógicas, perdón, las teorías cognitivas que pueden orientar nuestro quehacer pedagógico en el aula. Tenemos en el día de hoy unos objetivos a desarrollar, reconocer inicialmente las características de las teorías y algunos modelos de aprendizaje, identificar las dinámicas inmersas en la aplicación de estrategias de aprendizaje en las prácticas de aula. Entonces, como se los decía, lo ideal es que vayamos asociando lo que vamos revisando teóricamente con lo que hacemos en el aula o con lo que aspiramos a hacer dentro del aula. También es necesario aclarar que algunos ejercicios académicos, pedagógicos y didácticos van asociados directamente al tipo de cátedra que se ofrece. Es decir, cada aspecto didáctico o pedagógico que se les brinda, ustedes deben apropiarlo y adaptarlo o decidir de qué manera o de qué forma o cuáles son aquellos lineamientos teóricos, epistemológicos, pedagógicos que les sirven
o los más apropiados para usted poder desarrollar las competencias, los contenidos, las formas en sus estudiantes de acuerdo al perfil que están ofreciendo. Porque de pronto una clase de cálculo frente a una clase de proceso, frente a una clase de trabajo social, una clase de derecho, tienen diversas formas de poderse desarrollar, pero también se pueden enriquecer. No quiere decir que siempre deben ser las mismas, sino que también es necesario conocer otras maneras de poder hacerlo. Bueno, vamos a empezar inicialmente con definir qué es aprendizaje. Para ustedes, por favor. Levantan la manito y vamos conversando. Para ustedes, ¿qué es aprendizaje o qué es aprender? Buenas noches, profesora Handry Cuesta Murillo. Buenas noches. Te escuchamos. Para Handris es aprendizaje, adquirir cada día conocimiento de las cosas, de las personas, enriquecer el dialecto y la mente cada día más. Ese es aprendizaje. Muchas gracias. Gracias. Enriquecimiento, muy bien. ¿Alguien más? Vamos a ir anotando. Buenas tardes, profesor, doctora. Buenas tardes. ¿Sí? Mi concepto de aprendizaje es la capacidad que tiene cada individuo de discernir cada palabra o cada expresión, interpretar, tener la capacidad de interpretar una oración, sea cual sea. Interpretación, muy bien. A ver. Buenas noches. Buenas noches. Considero personalmente que aprender es realmente adquirir habilidades, competencias, destrezas que el estudiante en un momento dado pueda aplicarlos dentro de un contexto, dentro de su propio medio para lograr la resolución de un problema o de una situación encontrada. Ok, habilidades, destrezas. Adquisición de conocimientos. Déjame, Carmen, ¿cierto? Aplicable en un contexto para solucionar un problema. Muy bien. Ok, Constantino. Levantó la manito. No, profe, es Leonardo. Ah, Leonardo, ok. Sí. Profe, también es la adquisición de conocimientos en cualquiera de las áreas. Adquirir de conocimientos, áreas interdisciplinar, sí, ¿cierto? Interdisciplinar, okay. Sí, señora. Ok. Constantino, ¿tiene la manito levantada? Sí, muchas gracias. Ok. Gracias. El aprendizaje es un procedimiento, un proceso en el cual las personas adquieren unos saberes a partir de unas habilidades, de unas destrezas, de unos comportamientos frente a los saberes, y es un apropiarse continuamente de un conocimiento que está dado de acuerdo a unas normas o valores de conducta social, y estos van a darle como resultado a la persona dentro de ese proceso de aprendizaje unos nuevos saberes, unos nuevos conocimientos que han partido del estudio, que muchas veces se generan a través de la praxis o de la experiencia, y que se hacen siguiendo o bien instrucciones, aplicaciones de aspectos lógicos, razonamientos, y que ellos también implican esos aprendizajes, alcanzar conocimientos que sean soportables a la luz de la observación, es decir, de un análisis metodológico, y que soporten en un espacio ese aprendizaje, la prueba de la discusión. En gracia de ello, el aprendizaje es una de las pocas características, o es una característica única que se tiene en el ser humano, pues así la antropología y la epistemología evidencian que eso es parte de lo que nos distancia de los animales, a pesar de que los animales también aprenden, pero son muy mecánicos. El hombre, el ser humano, es diferente en el aspecto de que hace razonamiento, y ese razonamiento es lo que le permite avanzar las barreras de los saberes. Y hoy, pues desde hace unas 3 décadas se habla de paradigmas
como un punto límite de los aprendizajes, límite en el sentido de que es donde vamos alcanzando, no que sea el último espacio de los saberes, sino que son los últimos peldaños que se van adquiriendo y los cuales se van ampliando a partir de esos saberes. Eso sería. Muchas gracias. Profe, buenas noches. Yo creo que aprender es adquirir conocimiento, independientemente del tipo de conocimiento que sea. Y ya el aprendizaje ya lo podemos denominar como el proceso mediante el cual se adquiere ese conocimiento. Es decir, ya cuando uno se dirige a la institución, ya cuando hacemos esto que estamos haciendo en estos momentos, podría decirlo así, que viene siendo un proceso de aprendizaje donde se van adquiriendo diferentes tipos de conocimientos, porque de una u otra manera, cada una de las personas que poseemos acá, tenemos diferentes pensares y conocimientos acerca de X o Y tema. Y además nos enriquecemos a través de los conocimientos que ustedes tienen, que es lo que nosotros estamos adquiriendo en estos momentos. Pues ese es mi aporte. Ok, es social, es humano, diferentes tipos de conocimientos se adquieren en la praxis, es característica de nosotros como seres humanos, es adquirir habilidades, solucionar problemas, saber quién más, por acá. También puede ser que es el proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, también puede ser el aprendizaje. Modifica sus habilidades. Ok. Hola, profe, tengo la manito levantada. Sí, es que bueno. Es que se me perdió el cuadro para dar la palabra. Ok, Dioselina. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, aprender, como ustedes saben, el diario vivir de uno es eso, aprender el día a día. Siempre estamos en constante aprendizaje. Es aprender y desaprender, ¿sí? Porque nos toca aprender y desaprender para poder aprender. Entonces el diario vivir de uno es aprender cada día con las habilidades, con más habilidades y competencias para uno poder nutrirse, lo que ya sabe, porque hay que irlo perfeccionando, que eso lo haríamos ya cuando vamos a la como decía la compañera, llevarlo ya a la realidad a una institución cuando vamos a dar lo que sabemos para esas personas, para que ellos se nutran de lo que nosotros les podemos aportar. Ok, Dioselina. Bueno, entonces cada uno tiene su percepción de lo que es aprendizaje, ¿no? De lo que es aprender. Algo importante que mencionaban es que los aprendizajes son cambiantes, ¿verdad? Porque los aprendizajes tienen como producto unos conocimientos, unas habilidades, unas destrezas. Estas generalmente o progresivamente se van modificando, van cambiando e implican procesos de reaprendizaje y desaprendizaje. Entonces eso solamente lo podemos hacer nosotros en la medida que hagamos reflexión de eso que sabemos o de que estamos en pos de poder aprender. Entonces el aprendizaje, ¿cierto? Nos lleva a preguntarnos, cómo podemos aprender algo nuevo, cuáles son las fuentes del conocimiento, cómo adquirimos conocimiento, ¿cierto? Entonces también, ¿cuándo sabemos que hay aprendizaje? Cuando reconocemos que ha habido un cambio de actitud, un cambio de conocimiento, algo se ha modificado. Si no se ha modificado nada, ¿verdad? Hemos estado presentes. Por ejemplo, ustedes pasaron por el diplomado de docencia universitaria y ustedes no apropiaron para ustedes, para su ejercicio, algún elemento, alguna estrategia. ¿Hubo algún cambio en sus saberes, en sus formas de ver, en sus formas de pensar? ¿Hubo una modificación en actitudes, algún cambio de procedimiento? ¿Mejoraron algún aspecto de su praxis en el aula? Entonces, simplemente se puede considerar que no hubo aprendizaje, simplemente recibimos unos conocimientos, pero no generó nosotros un cambio en cualquier esfera. Se dice que cuando existe un cambio, realmente hubo un aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hay que entender su origen, su naturaleza, los límites y los métodos del conocimiento. Los aprendizajes
el aprendizaje es constante y permanente, pues los conocimientos están en constante construcción, son inacabados, son incompletos. En este sentido, debemos estar en constante aptitud de aprender nosotros como docentes y por ende pues llevarles esa inquietud a nuestros estudiantes. Ojo, nosotros estamos de una labor de enseñanza, pero también de aprendizaje de bidireccional, ¿cierto? Eso es algo compartido con ellos, porque nosotros con nuestra práctica, cada día también estamos en ¿qué? En esa función de aprender y mejorar lo que hacemos, ya sea en lo laboral, ya sea en lo pedagógico o también en lo personal. Bueno, tenemos muchas teorías de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de conocimientos que han sido científicamente valorados y aceptados por la ciencia, ¿cierto? Ofrecen el marco de general o referencial para interpretar lo que observamos, lo que estamos viendo en la naturaleza, en el entorno, en nuestro escenario laboral, en nuestro escenario académico. Todo lo que hacemos está referenciado o se trata de referenciar o interpretar a través de un marco teórico. Ese marco teórico ha sido construido por unos expertos, por unos conocedores, unos sabedores que han ido organizando la teoría en función de y nos permite interpretar esas observaciones ambientales. Sirven de puente entre la investigación y la educación. Entonces nosotros, más en nuestro nivel, ¿no? La teoría es aquella que nos permite también desde la educación reconocer esas formas y también las maneras de cómo podemos llevar la ciencia, la investigación al aula. Recuerden que la investigación en su máximo nivel genera teoría, ¿cierto? Nuevos conocimientos, como alguien también lo mencionaba en su intervención. La teoría es el producto de una investigación y desde la educación podemos teorizar. Bien, entonces miren, por ejemplo, cuando estamos viendo un partido de tenis, un encuentro de tenis, ¿cierto? Vemos que todo mundo, que todos siguen con su cabeza el vaivén de la pelota, ¿cierto? ¿Hacia dónde va? Si vemos esas escenas de esos encuentros, de esos partidos de tenis, esos sets, y nosotros podemos interpretar que desde algún punto de vista teórico, ¿por qué los observadores, verdad, hacen ese movimiento? Si no conociéramos el contexto, por ejemplo, no sabríamos responder, pero los que conocemos el contexto, aquellos sabedores podrían explicar realmente en qué consiste o por qué lo hacen de esa manera. De igual forma, cuando nuestros estudiantes tienen algún comportamiento en el aula o tenemos algunos resultados, acudimos a una teoría, nos referenciamos a una teoría para poder comprender eso que estamos observando en nuestras aulas, en nuestra práctica, y queremos pues comprenderlo porque ya ha sido explicado por alguien o de pronto ha sido un campo inexplorado y no existe teoría, sino algunos estudios y que por sobre él también podemos investigar y profundizar. Bien, entonces las teorías de aprendizaje tienen unos elementos importantes que nos permiten definirlos, ¿sí? Esas teorías de aprendizaje tenemos acá, primero que todo, cómo ocurre el aprendizaje, explican o tratan de explicar cómo ocurre el aprendizaje, desde qué mirada se da, qué papel desempeña la memoria en ese aprendizaje, cómo ocurre la transferencia, cuál es el papel de la motivación en el aprendizaje, cómo o de qué manera se genera la autorregulación según esas teorías y cómo o de qué manera también se modifica la instrucción según cada teoría de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de una teoría de aprendizaje, tenemos que responder a estas preguntas que tenemos acá, ¿cierto? Bien, existen muchas teorías, ¿sí? Muchísimas. No quiere decir que la doctora dijo que solamente eran dos y que esas dos no, existen muchas, diversas, ¿sí? Simplemente he seleccionado dos para que tengamos un conocimiento general de lo que son las teorías conductistas y teorías cognitivas y que nos llevan a unas teorías actuales que están siendo muy utilizadas en la modernidad en el campo académico y en el campo pedagógico e inclusive en aquellos escenarios de aprendizaje que incursionan con el uso de la tecnología. Bien, entonces tenemos la teoría conductista y tenemos la teoría cognitiva. Esta teoría conductista está asociada a la formación de asociaciones estímulo-respuesta. Siempre que hablemos del conductismo, vamos a irnos allá
a remontarnos a que existe un estímulo y esperamos una respuesta. A nivel general, la teoría conductista formula que esto se da por reforzamiento. O sea, en la medida que se dé reforzamiento, el estímulo es repetido y la respuesta siempre va a ser mejor, ¿cierto? Frente a ese estímulo. Existe un cambio de conducta en función de factores sociales, no en función de aprendizaje, ni de saberes, ni de aspectos de conocimiento, sino en función social, de reconocimiento. Esta teoría inicialmente fue explicada, se intentó explicar a través de un experimento que realizó Skinner, ¿cierto? Sobre un estímulo repetitivo para que generara una respuesta en ese animalito. Bien, a nivel cognitivo, las teorías cognitivas generan o propenden porque los conocimientos se adquieren, ¿verdad? Las habilidades, pero también se generan unas estructuras mentales. Y dice estas teorías cognitivas que el aprendizaje es un fenómeno mental interno, ¿sí? Es interno, es un proceso interno que ocurre a nivel cerebral, a nivel neuronal. Bueno, vamos a ir respondiendo cada una de las preguntas. ¿Cuáles? Esta que tenemos acá, por teoría, ¿sí? Empezamos entonces, ¿cómo ocurre el aprendizaje? ¿Okay? ¿Cómo ocurre el aprendizaje según los conductistas? Bueno, según los conductistas, el aprendizaje es, bueno, ahí tiene un signo más y un signo menos. Para los conductistas es muy importante el ambiente, porque es donde presentamos los estímulos, ¿cierto? Todo aquello que le llevamos al estudiante, ¿cierto? En nuestro escenario de aprendizaje, ahí el ambiente cobra importancia para mostrar el estímulo, ¿sí? Le da menos importancia a las características del aprendiz, pues esos estímulos son generales, son iguales para todos. Y existe una fuerte tendencia a darle importancia al historial de reforzamiento y al estadio de desarrollo, es decir, tiene en cuenta el momento evolutivo del estudiante, pero también es importante, le da mucho valor al reforzamiento del estímulo para esperar la respuesta deseada. Así ocurre el aprendizaje según los conductistas, mediante un ambiente para mostrar el estímulo a nivel general, sin tener en cuenta las particularidades de los estudiantes, y donde el reforzamiento cobra mucha importancia para que ese aprendizaje llamado respuesta se dé como el docente lo espera. A nivel cognitivo, el ambiente es importante, al igual que el conductista, pero en este caso, el ambiente, según los cognitivistas, influye en el aprendizaje. Genera un impacto en el estudiante para poder tener las condiciones. Ojo, ese ambiente no solamente físico, es didáctico, ¿cierto? Tiene que ver con todas las condiciones que se generen para que se dé un aprendizaje. Le da mucha importancia a la explicación y también a la demostración. Entonces, miren que acá no es solamente presentar el estímulo, sino también explicar de diferentes maneras, haciendo uso de diferentes recursos y demostrar ese estímulo que estamos presentando o ese nuevo saber que queremos generar en nuestros estudiantes. También le da mucha importancia a la práctica de habilidades y a la retroalimentación. Aquí se da el reforzamiento en los conductistas, ¿cierto? Pero los cognitivistas le dan importancia a la práctica y a la retroalimentación. El estudiante practica, pero el docente debe hacer constante ¿qué? Seguimiento y retroalimentación de lo que el estudiante va haciendo en cada una de sus etapas de aprendizaje. Menos instrucción, más guía, más acompañamiento, más retroalimentación. Le da mucha importancia a la forma como los estudiantes procesan. Recuerden que acá decíamos que el cognitivismo le daba considerar el aprendizaje como un fenómeno mental interno. Por tanto, se ve como un proceso, ¿cierto? Cómo ellos procesan esa información, cómo la pueden valorar, cómo la pueden identificar, cómo la pueden procesar. Y también le da importancia a esos pensamientos, a esas creencias, actitudes y valores que traen los estudiantes. Entonces, esta es la forma como ocurre el aprendizaje según los conductistas y según los cognitivistas. Bueno, veamos. ¿Qué papel desempeña la memoria en el proceso de aprendizaje? ¿Sí? Bueno, para los conductistas, si no hay una formación habitual de respuesta, ¿verdad?
Si no hay o sea, la memoria es la que le va a permitir al estudiante generar habitualmente esa respuesta. ¿Ayudado por qué? Por el reforzamiento. Pero también se puede dar un factor olvido, que significa falta de respuesta. Es decir, si no hay reforzamiento, el estudiante olvida el estímulo y por ende no puede generar la respuesta que ya el docente está acostumbrado a recibir. En este caso es importante, cobra importancia que el repaso, porque mantiene esa fuerza de las respuestas a través de la memoria, como factor repetitivo de la respuesta que se espera frente al estímulo habitualmente presentado. Los cognitivos dice que la memoria tiene un papel relevante, ¿sí? Pero no para repetir, sino para almacenar lo importante que se requiere en un momento específico. ¿Y de qué depende esto? Depende de la forma en que se presenta el material de los estudiantes, cómo se organiza y cómo se establecen relaciones entre los aprendizajes, ¿sí? El aprendizaje o los conocimientos no son aislados, se conectan unos entre otros y eso ayuda o favorece que el estudiante en la memoria almacene o guarde lo que es realmente importante o relevante. Según estos pensadores, el aprendizaje es significativo si se da de esta manera, si se organiza, si se relaciona con otros saberes, si se presenta otro material diferente y si la memoria se usa desde esta perspectiva. ¿Cuál es el papel de la motivación? Bueno, la motivación sabemos nosotros que es es un elemento muy importante, ¿cierto? Que puede ser interna y puede ser externa, que va asociada al factor educativo en todas sus etapas, antes, durante y después de la clase. Y durante la clase tiene sus diversos momentos, al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Que la motivación tiene unos momentos de pico alto, es decir, los estudiantes se mantienen altamente motivados en algunos momentos de la clase, pero después esta motivación empieza a disminuir o a caer, ¿cierto? A través del cansancio, el desinterés, la fatiga, la repetición constante del mismo estímulo les genera apatía. Entonces, la motivación juega un papel muy importante. Para los conductistas, dice que mayor tasa o probabilidad de ocurrencia de la conducta. Si el estudiante está motivado, es probable que ocurra la conducta esperada, ¿sí? La respuesta surge como consecuencia del reforzamiento eficaz. El estudiante se siente motivado, pero cuando logra hacer el reforzamiento y da la respuesta que el docente espera. Entonces, no sabemos si es que, en ese sentido, como dice abajo, si está motivado, está aprendiendo o simplemente está feliz porque está dando la respuesta o motivado por la respuesta que el docente espera. Repetir una respuesta no implica generalmente un aprendizaje. Sin embargo, está visto que en algunos momentos está comprobado que el reforzamiento genera mayor recordación de algunos elementos fundamentales para desempeñar diversas tareas. Los cognitivistas nos dicen que la motivación, ¿cierto? Se está estrechamente relacionada con el aprendizaje. Es decir, la motivación ejerce una influencia al momento de aprender. Leí hoy que me pareció interesante donde decía, el aprendizaje es un acto de voluntad, ¿cierto? De voluntad. La voluntad es propia, la voluntad no la tiene otra persona por mí, la tengo yo. Y si yo decido aprender, en ese sentido voy a disponer toda mi atención, mis fuerzas, mis capacidades, mis habilidades por aprender y porque tengo entonces una motivación para hacerlo. Entonces miren que acá se da esa relación, ayuda a dirigir la atención del estudiante. Si el estudiante está motivado, lo vamos a tener mayormente concentrado y dispuesto a realizar pues todas esas acciones y estrategias que hemos dispuesto durante la clase. Influye en la forma de procesar la información. Entonces la motivación va a influir, pues si el estudiante decide o no hacer uso de esa información de manera apropiada, ágil, práctica, dinámica. Algunos procesos cognitivos motivantes, definir metas, la autoeficacia que ellos pueden generar, sus intereses y sus valores. Listo. ¿Cómo ocurre la transferencia? A ver, para ustedes, ¿qué es transferencia? ¿Quién me dice? A ver. A nivel educativo, ¿qué es la transferencia?
Buena, profe. Buenas noches, Jocelina. Te escucho. Pues a nivel de educación o de formación es como su nombre lo dice, transferir o saber llegar o dar información, ¿cierto? Pues lo entiendo así. Jocelina, ¿nos puedes colaborar con el fondo que no te podemos escuchar bien porque tienes sonido alto? Pero Vanessa, bájamela eso un poco. Ahí sí. Ok, ahora sí, te escuchamos. Bueno, es como su nombre lo dice, no sé si no la entendí bien, que transferencia es como, digamos, ese conocimiento que yo doy a estos alumnos para que ellos lo aprendan. Entonces, es como eso, transferir mi información o lo que yo sé a otras personas. Transferir del docente al estudiante. Al estudiante. Ok, ¿alguien más? ¿Qué es transferencia? No bancaria, ¿no? Sino a nivel educativo. ¿Qué es transferir o qué es la transferencia? Leonardo. Profe, pasar lo aprendido, transferir los conocimientos. ¿Sí? Pasar lo aprendido. O sea, sí, concrétame la idea. Concrétame la idea. O sea, es a través del docente a sus estudiantes transferir lo aprendido, ¿sí? Para que ellos lo comprendan y lo aprendan. También es del docente al estudiante. Transferir lo aprendido para generar comprensión en los estudiantes. Comprensión, exacto. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué es transferir? ¿Qué es transferencia? Por acá, a ver que yo me desplazo. No, ¿alguien más? Profe. Sí, dígame, Jorjanis. Buenas noches. Buenas noches. Transferencia. Lo entiendo como la interrelación que pudiera existir entre el docente y el alumno para adquirir conocimientos. Entonces sería como una relación mutua de transferencia, valga la redundancia, de conocimientos. Entre los estudiantes y el docente. Sí, señora. Ok. ¿Alguien más se anima? ¿Por demo o por dedo? Gracias. O profe, o también puede ser, digamos, el dar y recibir, ¿cierto? Recíproco. Recíproco. Muy similar a lo que dijo Jorjanis, ¿cierto? Reciprocidad. Bueno. Ok, vamos a mirar entonces en qué consiste la transferencia acá a nivel de educación, ¿cierto? No es bancaria, no vamos a dar número de cuenta para que transfieran ahí. Bueno, ¿qué es la transferencia? La transferencia ocurre, se da cuando estamos en el momento de la clase, inicio, desarrollo y cierre, y posterior a nuestro ejercicio académico, donde el estudiante es capaz de mostrar, de usar, de hacer uso de eso que ha aprendido en el aula en diversos contextos. Esos contextos pueden ser reales o pueden ser hipotéticos, porque a veces no tenemos la realidad tan cercana para que lo aplique, pero le generamos un escenario hipotético para que él lo haga. Entonces, transferencia, ¿qué es? Llevar a un contexto específico, aplicar en un contexto específico todo lo aprendido, ¿sí? De manera competente, porque lo puedo aplicar y errar, ¿no? Que lo aplique de manera correcta, adecuada, pertinente y genere esa solución a esas problemáticas que hemos mencionado desde el inicio de la clase, que muy bien dijeron cuando lo que implicaba aprender. Entonces, si él es capaz de ir allá a ese escenario creado, a ese escenario real o a ese escenario hipotético, aplicar de manera competente, hacer un ejercicio productivo con sus saberes, está haciendo transferencia. ¿Sí? Esa es la transferencia acá en educación. ¿Cuándo la propiciamos? Para que nos vayamos alineando con la clase. La transferencia... ¿Sí? Quería hacer una observación ahí pequeñita, ¿no? Sí, señor. Estaba buscando precisamente que estaba discrepando del concepto de transferencia, porque no es quizás erróneamente como podría uno pensar, es el pasar el conocimiento del uno al otro. No. Para Chun, un autor que es filósofo pedagogo, en uno de sus textos en 1996 expone que la transferencia es un procedimiento que se refiere a la aplicación de lo aprendido y no es precisamente a llevar de un lado al otro la información, sino a aplicarla en el contexto
donde está desarrollando ese aprendizaje. Esa es como la teoría que expone Chun, y además que esa transferencia puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Y por qué puede ser positiva? Porque en algún aprendizaje se pueden mejorar esos niveles de aplicar lo aprendido, como se puede no mejorar, sino que solamente sostener o desmejorar, incluso descontextualizar del aprendizaje dado en principio. Así es como, por ejemplo, la situación se va a encontrar en otros pensadores que van a señalar que la transferencia es un proceso específicamente que refiere a la aplicación y no precisamente a la transmisión de información. Ajá. Entonces, pues ese era, digamos, el punto que quería indicar, en el aspecto de que esa transferencia es dinámica y progresiva en la medida en que sea positiva en el estudiante. Por ello, que el concepto de estudiante signifique dar luz, ser dinámico, y es allí donde entra la diferencia: qué tipo de estudiante tengo yo o qué tipo de discípulos tengo yo que puedan o no puedan superar a la persona, al docente, al maestro. Al docente. Sí, Sí, exacto. listo, Entonces, muchas gracias. gracias. Entonces, ya creo que me ubico teóricamente de lo que hemos mencionado, ¿no? ¿Qué es transferencia a nivel educativo? Es un concepto relativamente nuevo, antiguo, pero nuevo utilizado en educación, ¿cierto? Porque a veces no trabajamos la transferencia ni siquiera dentro de las fases de la clase. Simplemente llegábamos al final, hacíamos un pequeño quiz o algunas preguntas de cierre y se terminó, ¿cierto? Ahora no, ahora debemos generar o propiciar durante la clase, en ese cierre de nuestras actividades, en la última fase, un escenario de transferencia. Entonces ya les decíamos, este escenario puede ser real o puede ser hipotético. Entonces, hipotético, ya les dije, cuando no tenemos la posibilidad de tener una realidad tan inmediata donde el estudiante pueda hacer uso de la habilidad, porque realmente no lo tenemos, pero a través de un caso, una situación, un dibujo, un escenario, una gráfica, algo que lo lleve y que en él pueda hacer uso de esos saberes, uso en el caso de positivo, bueno, de manera apropiada, pero ir perfeccionando la competencia. Inclusive usted puede colocar la transferencia en varios niveles. Entonces hay estudiantes que pueden hacerlo de manera rápida y directa frente a una situación, otra más compleja y otra que refiere a un número mayor de habilidades, y determinamos en qué nivel estamos haciendo transferencia con nuestros estudiantes. Muy bien, sí, a veces tenemos un concepto errado de transferencia. Queremos que transferir es pasar de un lugar a otro, no. En este caso, como ya lo mencioné desde el principio, desde el inicio de la explicación, es aplicar, llevar al contexto, hacer uso de esos saberes de manera competente en los contextos reales, cercanos o hipotéticos, pero de manera competente, ¿sí? En la medida que genere cambio, actitud, modificación y solución de problemas, ¿sí? ¿Quién escucha? Déjenme mirar acá. ¿Quién me pidió la palabra? Jocelina. Profe, qué pena. Sí. Mira, era como diciéndole, en la parte que estamos socializando ahorita, ¿sí? En lo de transferir o transferencia educativa. Es como cuando usted está en este momento lo que usted está haciendo, ¿cierto? Nos está dando, impartiendo un conocimiento y nosotros lo estamos asimilando y a la vez estamos demostrando si estamos entendiendo. O te estamos llevando... ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Alguien bueno, activó el micrófono, sí. Bueno, sí. Lo que te decía es como lo que usted está haciendo en este momento. Nos está dando un conocimiento y nosotros lo estamos adquiriendo, ¿cierto? Para llevarlo a un contexto digamos, de desarrollar. Ok, Jocelina, ¿ahí en qué momento se da la transferencia? Ubícanos. En el momento que yo estoy compartiendo, yo le estoy dando respuesta a lo que usted está diciendo, ¿cierto? No, ok. A ver, no, o sea, generalmente la transferencia se da, por ejemplo, yo a ustedes les coloqué, bueno, en el ejercicio del diplomado les colocamos un ejercicio pedagógico con la propedéutica. Usted va a aplicar las diferentes teorías, las estrategias pedagógicas, va a hacer uso de lo que estamos viendo, de todas las herramientas que se le han aportado, que les aportó John a nivel de TICS, y lo plasma y toma su ejercicio, su plan curricular, lo mejora, lo modifica, lo perfecciona, hace uso de él genera algo diferente,
desde su perspectiva, ahí hay transferencia, porque tú va a tener en cuenta todas esas habilidades, no las sabe, no las repite, sino que las está aplicando en su contexto laboral y dándole una nueva visión a su plan curricular. Pero si lo dejamos igual, con las mismas prácticas, las mismas dinámicas, entonces no estamos generando ningún tipo de transferencia y mucho menos ningún tipo de cambio. Es más, podemos decir que no se ha generado realmente un verdadero aprendizaje, ¿sí? Porque el aprendizaje se evidencia cuando hay cambios. En este caso, los cambios deben ser positivos, ¿no? Positivos. Y en constante, como vimos al principio, en constante avance, mejoramiento, perfeccionamiento, descubrir cada día que los aprendizajes se van modificando. De hecho, cada profesión nos debemos ir actualizando en ella, porque se están dando pues mejoras permanentemente. Bien, entonces, según los conductistas, la transferencia va a depender única y exclusivamente de que el estudiante se encuentre o se enfrente a situaciones similares a las que tuvo en el aula. Si no tiene un estímulo similar, el estudiante no va a tener una transferencia satisfactoria, o sea, no va a saber responder, no se va a enfrentar satisfactoriamente, no va a ser competente cuando se le modifique el estímulo o la situación. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, yo he visto, creo que a todos nos ha pasado en las matemáticas, que por ahí está Lely, que me corrija, cálculo, que cuando el docente se acostumbra o se habitúa a colocarnos un mismo esquema de ejercicio, nosotros aprendemos cómo hacerlo, ¿cierto? Y lo resolvemos bien chévere, nos va súper bien, mecanizamos y lo hacemos. Es lo que hacemos, mecanizar, ¿cierto? Repetir. Pero cuando a nosotros se le ocurre modificarnos el problema, ¿qué nos pasa? ¿Cierto? O nos lleva el problema a un contexto real, a un edificio, a un objeto de la realidad. ¿Qué pasa? No somos capaces de hacer uso de esas habilidades para resolver el problema que nos está planteando el docente, ¿cierto? Entonces, ahí el estudiante se siente un poquito aturdido, no es capaz de responder porque el estímulo simplemente cambió. Y los conductistas se transfieren o se generalizan, son iguales para todos, ¿sí? En este caso, el estudiante se limita solamente a buscar ese reconocimiento social por repetir unos estímulos, unas respuestas que son totalmente esperadas por todos. A nivel cognoscitivo, nosotros aplicamos, se considera la aplicación del conocimiento, pero en diversos contextos. Aplicarlo, llevarlo, utilizarlo de manera competente, de manera hábil, resolviendo problemas, situaciones, en esos contextos, ya sean reales, a nivel laboral, a nivel estudiantil, a nivel profesional, a nivel personal. ¿Sí? Entonces, miren la transferencia desde dos puntos de vista. Cuando somos conductistas, generalmente se va a dar una transferencia exitosa sí o solo si presentamos los mismos estímulos. Mientras que para los cognitivistas, esta transferencia se da cuando el estudiante aplica o logra aplicar ese conocimiento en diversos contextos. Pero se supone no, es necesario que siguiendo la corriente cognitiva, hayamos hecho este ejercicio, ¿no? A ver, hayamos hecho una relación entre motivación, hayamos establecido el uso material y la relación entre los aprendizajes, hayamos generado ambientes de aprendizaje diferentes, unos estímulos, un ambiente de aprendizaje que realmente influya en él, a hacer demostraciones, a promover la retroalimentación, a trabajar con sus creencias, con sus actitudes, a darle importancia. Si no hacemos ese ejercicio, no podemos esperar que haya una transferencia desde este sentido, desde este punto de vista. ¿Sí? Lo mismo ocurre con los conductistas. Si el conductista espera que el estudiante responda al mismo estímulo, debe hacer reforzamiento, debe buscar la manera de cómo se repite la conducta generalmente, debe tratar de promover el repaso y el refuerzo para que se mantenga la respuesta esperada, ¿sí? Y bueno, en los cognitivistas también hay algo importante en esta corriente, y es que se supone que debemos tener en cuenta las condiciones y las particularidades de nuestros estudiantes, ¿sí? Mientras que el conductismo es más general porque el estímulo es igual para todos nuestros chicos. Bien, ¿qué procesos participan en la autorregulación? ¿Sí? Bueno, así rápidamente, ¿qué significaría autorregulación? Desde cualquier punto de vista. A ver, ¿qué es autorregular? ¿O qué implica un proceso de autorregulación? Por aquí.
A ver, escucho. Andrew, Lenis, Luis. Bueno, vamos a hacerlo por dedocracia. Vamos a despedirle el favor a Andris. Andris. Hola, profe. Sí, buenas noches, profe, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Excelente, profesora. Ok, Aquí Andris. estoy. Ok, yo sé que estás ahí. ¿Para Sí, ti señora. para ti qué es autorregular? ¿O qué implica un proceso de autorregulación? Para mí significa un proceso de autorregulación. Quiere decir que depende de mí directamente, que no depende que una persona me venga a decir cómo debo de hacer las cosas en la institución o en mi comunidad y aplicar y hacer las cosas bien. Ok, algo importante que has dicho, depende de ti, ¿verdad? Depende de Sí, cada uno. de mi Ok, interior, de la persona como tal. muy Hola, bien, ok. profe. Gracias, Dioselina. Bueno. Hola, profe. Mira, Hola. pues sí, lo que dijo el compañero, auto, mío propio, ¿no? Ujú. Darme cuenta sin que nadie me lo diga en dónde estoy fallando o lo que tengo que mejorar, qué cambios puedo hacer para mejorar lo que estoy haciendo. ¿Qué puedo hacer? Me auto. Ok, muy bien. ¿Listo? ¿Nadie más levantó la manito? Estamos acá, por acá, por acá, por acá. Bien. Listo. Entonces, eso implica la autorregulación, ¿no? Voy yo, ¿Sí? por favor. No vi la manito levantada. Ok. Ah, qué pena. ¿Tiene la No, palabra? ¿Tiene la palabra? ¿tengo la palabra? Sí. Gracias. La autorregulación, de alguna manera, en materia de educación, se plantea también como una teoría que parte de las competencias en la cual el estudiante está sujeto a activar esos elementos o esas estrategias que ha aprendido, estrategias de aprendizaje, para llevar a cabo unos logros o unos objetivos previstos en cada nivel de educación. Es decir, si estamos hablando del estudiante, por ejemplo, del grado séptimo, en materia de biología, pues él tendrá unos objetivos frente al conocimiento que tendrá de algunas especies de animales o de fauna, y por ello, pues estas teorías en materia de autorregulación lo que le permiten es operar desde desde el procesamiento propio de esa información que ha adquirido, y ella es más afín, de alguna manera, con los procesos cognitivos o sociocognitivos, dado que se desarrollan de una manera más de agilidad mental y más desde la óptica de su propia iniciativa. Y ya lo decía el compañero que me precedió, es que parte en gran medida de la voluntad de sí mismo, y no es de la voluntad ajena, sino de la voluntad de sí mismo, lo cual le va a permitir que de alguna forma, dentro de lo que propone Vygotsky, que es que cada persona se comprometa y que haga mover su propio conocimiento a partir de esos aspectos o esquemas o estrategias de aprendizaje. Eso de alguna manera es lo que nos permite la autorregulación en términos de competencias educativas, y es ni más ni menos que aplicar esas estrategias, activar esas estrategias obtenidas en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Ok, en función del alcance propio de las metas, ¿no? Correcto. En función de eso, ok. Entonces, la autorregulación, desde los conductistas, ¿cierto? Y va desde el estudiante, no desde el docente, ¿sí? El estudiante establece por sí mismo unas propias contingencias, en este caso de reforzamiento, porque si es que el reforzamiento le va a garantizar el éxito con ese profesor en esa asignatura, porque su tendencia es conductista, entonces, ¿qué hace el estudiante? El estudiante asume
como estrategia de autorregulación para el alcance de sus metas el reforzamiento y las formas de cómo reforzar, repitiendo, repasando, reescribiendo, bueno, ya encontrará la manera de cómo hacerlo. Hace un proceso de autovigilancia de sus metas, se autoinstruye y hace autorreforzamiento. Para los otros teóricos, tenemos que destacan para la autorregulación la atención, es decir, me autorregulo para aprender, generando en mí altos niveles de atención. Puedo repetir para recordar, no para repetir sin sentido. Uso estrategias de aprendizaje y me baso en mis creencias y mantengo altos niveles de motivación. Bien, miren acá. Aquí habla de estrategias de aprendizaje, aquí habla de estrategias de reforzamiento, no de aprender, sino de reforzar. Aquí el estudiante emplea estrategias de aprendizaje que también las vamos a ver, las vamos a tocar. Pero nosotros también usamos estrategias de enseñanza de tipo cognoscitivo, de tipo conductista o cualquier otro modelo, ¿cierto? Para generar en ellos un aprendizaje o hacemos una mezcla. Eso depende también del estilo del docente. Aquí los cognitivos tienen la posibilidad de autorregularse a través de diversas selecciones, diversas opciones. No es cerrado en ese ejercicio de autorregularse. Bien. Tenemos hasta aquí dos corrientes, ¿no? La conductista y la cognitivista. Ahora sí, frente a eso, me gustaría saber, o que ustedes dieran su perspectiva, frente a cuál de las dos, o sea, de qué manera ustedes consideran, desde su ejercicio profesional, desde la carrera, desde el programa, el perfil que ustedes tienen y que pretenden enseñar a sus estudiantes, cuál consideran mucho más apropiada, pertinente, valiosa, o qué elementos toman de cada una de ellas para su práctica. A ver. De estas dos corrientes, ¿qué tomarían o con cuál se sentirían más afinidad frente al ejercicio pedagógico en el aula? ¿O qué tomarían de cada una de ellas? Perdón. A ver. Bueno, los dejo pensar para que respondan. Sería el caso, ¿verdad? Ajá. Bueno, yo tengo una perspectiva frente a las dos teorías. Sí, señor. ¿Sí? Y permítame, le hago la observación. Son teorías, sí, y no son líneas diferentes a otra cosa que sean teorías. ¿Sí? Entonces, la cognitiva, de alguna forma, tiene una aplicación más dinámica desde el punto de vista que está más dable al esfuerzo propio del estudiante, al esfuerzo y a esa dinámica que le acompañe desde el docente, desde el instructor o desde la persona que le acompaña el procedimiento. No necesariamente tiene que hacer procesos de repetición, porque es que cuando se hacen procesos de repetición, de alguna manera podríamos estar entrando en algo que es la línea conductista, ajá, que es reforzar. Y ese reforzar no necesariamente nos hace avanzar los procedimientos cognitivos y cognoscitivos en el estudiante. Por eso, de alguna manera, yo me caso más con el cognoscitivismo debido a que da más de sí, aprovecha y recurre más a la persona. Ahora, hay que ser tolerante en el aspecto de que si uno revisa el tema de coeficientes intelectuales, pues los coeficientes intelectuales son muy variables y quienes hemos tenido, quienes tienen la oportunidad de laborar en educación, lo sabemos, que en un grupo determinado tenemos de todos los niveles de estudiantes. El estudiante, por calificarlo así, ¿no? El bueno para aprender, muy práctico, muy rápido, el demoradito y definitivamente el que tiene unas falencias, a veces de carácter cognitivo, que le limitan ese aprendizaje. Pero
definitivamente, el ser conductista es una línea que ha ido, digamos, de alguna manera siendo superada en algunos entornos. Por ejemplo, permítame citar la tercera escuela de Frankfurt, donde el conductismo pues no tiene, digamos, mucho ensanchamiento debido a que se busca que cada uno perciba, aplique y produzca nuevo conocimiento, y para eso se necesita acudir a las habilidades del ser humano, es decir, en forma individual, y no necesariamente que lo estén empujando, que le estén llevando, que le estén, digamos, coaccionando, porque a veces tenemos esa caracterización dentro del conductismo. Sí, es que, ¿por qué no hace? Mire que va a perder y que usted no está avanzando. Pues no es lo más viable en educación, pero pues infortunadamente se da. Por eso, si de alguna manera sirve el punto de vista, yo soy más de la línea cognitiva debido a esa fortaleza que se puede dar desde la misma persona desarrollando sus propias habilidades, ayudándola a encontrar, como diría uno de los socráticos, ayudándola a encontrar su propio saber a partir de su propio error o de su propia especulación. Eso es lo que propone de alguna forma la teoría de la mayéutica, que si bien es cierto, no vendría el caso exactamente, pero eso es una búsqueda del saber a partir de su propia iniciativa y de su propio error o de su propio acierto. Muchas gracias. Gracias, Constantino. Entonces, cada uno define, escoge, de algunos dirán, pues no, a mí me parece que estoy más asociado, o es que en algún momento podemos ser conductistas, ¿no? O tenemos que ser conductistas, o debemos serlo por alguna razón. Por eso, cada uno desde su perspectiva expresa su afiliación frente a alguna de las teorías que pueden regir nuestras prácticas en el aula, o combinarlas. Bien, gracias. ¿Alguien más? Hola, profe. Hola. Bueno, Hola. también diría yo, mirándolo pues de la perspectiva, las dos las podemos combinar, porque acuérdense que nosotros vamos a encontrar alumnos algunos van a tener unos conocimientos más avanzados que otros, van a hacer de una manera de aprendizaje más rápido que otros, o van a tener unas estrategias mucho más fáciles que otros alumnos. Entonces, por ejemplo, en la conductista, la parte pues de reforzamiento, y es lo que se viene viendo, porque cuando uno ve las falencias, cuando me doy yo cuenta que debo reforzar, cuando yo hago, evalúo y miro a mis estudiantes cómo ve la respuesta, yo digo, hay que hacer un refuerzo, o puedo hacerlo directamente yo o a ellos mismos para que me expliquen lo que aprendieron, ¿cierto? Entonces, en el caso pues mío, yo lo diría que manejaría las dos. Y ya en la cognitiva, que incluye la forma pues como el proceso, cómo lo hago, las estrategias que tú creas, que debes de ir mejorando y buscando para que esos alumnos o ese estudiantado vaya creciendo a nivel de aprendizaje. Yo lo miro así, ese punto de vista. Muy bien, Diosenia, tú dirías que te apuntarías con los dos. Sí, okay. Obviamente cada uno de los dos decide cualquier aspecto que pueda ayudarle a fortalecer su práctica. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere expresarse frente a las teorías y su práctica pedagógica y la relación con ellas? Desde su perfil, desde su profesión, desde su mirada. Vamos por acá. A ver, esto es importante, la revisión de teorías pedagógicas, porque a veces realizamos diversas acciones en el aula y esas acciones traen unos efectos en nuestros estudiantes, ¿cierto? En el aula ocurre lo que el docente dispone. Y cuando ocurre algo, el docente debe estar preparado para asumirlo, ¿sí? Porque ustedes saben que en el aula cualquier cosa puede pasar. Pero el docente debe, desde su perfil, desde su planeación, desde su experiencia, determinar lo que espera encontrar en el aula, lo que espera de sus estudiantes y preparar para eso, ese ejercicio, todas las herramientas, estrategias, recursos, tiempos y espacios en función de esto. Y a veces, generalmente, todas esas acciones están cimentadas en un componente teórico, ¿sí?
Teórico, no, no del perfil, sino desde el punto de vista pedagógico y didáctico. ¿Quién es el que es licenciado en matemáticas? Licenciado en matemáticas, licenciado en matemáticas. A ver, recuérdenme. Por acá, por acá. Ahora no aparece nadie. Ahora no aparece nadie. ¿Por qué los matemáticos? ¿Por qué acudo a los matemáticos? Porque en muchas ocasiones los docentes de matemáticas han considerado durante mucho tiempo el ejercicio de repetición como estrategia o como componente o marco de sus prácticas en el aula, ¿sí? Pero ellos tienen su justificación. Sin embargo, hoy día nos damos cuenta de que la matemática está siendo mucho más aplicada, sobre todo a nivel de educación superior, ¿cierto? Va aplicada a resolución de problemas empresariales, de problemas de ingeniería, de problemas de producción. Entonces, ahí ya la repetición no cobra sentido. Cobra sentido el poder pensar, el poder usar otras habilidades de razonamiento, de análisis, para poder aplicar la teoría y los fundamentos matemáticos en ese ejercicio de llevar o de transferir esos saberes en esas situaciones ya más contextualizadas a nivel laboral y a nivel profesional. Bien, entonces vamos a continuar acá con nuestra actividad de hoy. Bien, actualmente también tenemos dentro de esta línea cognitiva, tenemos a los constructivistas, ¿no? Entonces, dentro del constructivismo, nos dicen pues muchos autores, en este caso Bruning, que las personas a través de este ejercicio constructivista forman y construyen gran parte de lo que aprenden y de lo que comprenden. Están inmersos en ese proceso de construcción de sus propios aprendizajes, ¿sí? Para Cobb y Bauer, de 1999, el conocimiento resalta la interacción entre las personas y las situaciones en la adquisición de habilidades y conocimiento. Entonces, cuando se aprende a través del constructivismo, que pertenece a la línea de los cognitivistas, ¿sí? O cognitivos, es importante la interacción entre las personas, ¿sí? Es importante el momento, la instancia, la situación en que se da el proceso de aprendizaje de esas habilidades y de esos conocimientos. Es muy importante, es vital. Las personas se convierten en aprendices activos y desarrollan conocimientos por sí mismos, ¿sí? Obviamente, el docente es un mediador, ¿sí? De esos aprendizajes, está presente y los acompaña en ese proceso. Se deben estructurar situaciones, escenarios que propicien la interacción social y la manipulación de material. Entonces, cuando hacemos construcción de conocimiento, es importante la interacción, el trabajo en equipo, aprender de otros, el trabajo entre pares, pero también el hecho de ir a lo concreto, a lo real, a manipular esos saberes, esos conocimientos y en dado caso, lo que es concreto. Hace un énfasis en el currículo integrado, porque intenta asociar los saberes a otras disciplinas, a otros componentes, de manera que el saber se vea engranado en otras circunstancias, que no es un saber momentáneo, estático, fijo, es un saber que también, además de estar presente en una circunstancia, puede interactuar con diferentes situaciones y en diferentes campos disciplinares. Y el contexto para el constructivista, sí, es parte inherente del aprendizaje. Se aprende en contexto, se aprende manipulando, se aprende integrando saberes, relacionando los saberes con otros y a partir de los presaberes. Alguien mencionaba los presaberes, creo que fue Leonardo, ¿sí? Los presaberes son parte fundamental de la línea de los constructivistas. Bueno, para la enseñanza, ¿qué nos implica estar en esta línea del constructivismo? Involucrar al estudiante de manera activa en su aprendizaje. Debemos proporcionar al estudiante experiencias que desafíen su pensamiento. Ojo, no las mismas actividades rutinarias, de pronto las acostumbradas pregunta-respuesta. No, buscar una estrategia, algunas experiencias que lleven a nuestros chicos permanentemente a esto, a pensar, a desafiar, a retar sus formas de pensar, sus formas de expresarse, sus formas de ver el mundo. Hacer énfasis también en la enseñanza reflexiva, no a la repetición, ni a la memoria, ni simplemente a las mismas prácticas tradicionales de pronto a las que estamos acostumbrados, no porque no seamos buenos docentes, no porque así, de esa manera, habíamos visto la enseñanza durante mucho tiempo. La enseñanza reflexiva es
llevarlos a eso, además de pensar, de reflexionar, de mirar, dar una mirada crítica a su sentido, a su aprendizaje, a su rol, a lo que está adquiriendo día a día y cómo se impactan esos aprendizajes en los cambios, en su campo de acción, en su campo disciplinar y en su campo social. Fomentar permanentemente esa interacción social. Ya le hemos dicho que desde el aprendizaje y desde el constructivismo es importante, es vital la interacción con otros, porque el otro nos puede ayudar a crecer, enriquecer, verificar o comprobar nuestros propios errores, ¿cierto? Aprender del otro y generar ese tipo de feedback entre los integrantes de un equipo. Promover, como ya lo mencioné, la colaboración entre pares y provocar incongruencia. ¿Qué quiere decir provocar incongruencia? La incongruencia, bueno, yo la conocí por primera vez en una estrategia que utiliza la Fundación de Pedagogía Conceptual de Alberto Merani, donde te colocan a ti, o no, es una estrategia que genera una inestabilidad de los saberes. Es decir, por ejemplo, vamos a preguntarle acá ¿a quién será? Vamos a preguntar, ay, se me perdieron los controles aquí. Vamos a preguntarle a Leonardo. Leonardo, ¿me escuchas? ¿Estás ahí? Sí, señora. Bueno, Leonardo, dime, pues, ¿puedes mencionarnos una situación que sea para ti muy creíble, para el estudiante muy creíble, pero que sea una total falsedad desde la medicina, por ejemplo? O sea, es como inventarles un caso, una situación que pues, la estás enseñando, pero que es totalmente falsa. Sí, no. A veces se usa, se llaman como preguntas capciosas. Ajá. ¿Sí? Que uno, sí, claro, que uno le inventa al estudiante o para ponerlo en duda o para saber si realmente tiene esa seguridad. Entonces, uno sí, yo y personalmente lo he utilizado, sí. Entonces, a veces, por ejemplo, le digo las dosis de unos medicamentos que realmente ni siquiera es la presentación. Entonces, ellos me dicen, sí, sí, así es. Entonces, ya uno sabe que el estudiante está totalmente equivocado. Entonces, uno hace la corrección. Le dice, mira, esta presentación no es así, el mecanismo de acción no es así. Sí. Entonces, sí se usa. Sí, claro. Generar incongruencia. La puedes generar como motivación, la puedes generar inclusive como inicio de clase, a partir del error. Exacto, sí. Poder aprender. O también para verificar aprendizajes. Una de las dos, o cualquier momento de la clase, ¿sí? Como verificación de aprendizajes es más efectiva. Entonces pero también como motivación. Yo dije, porque tú enseguida lo después de la chispa, cara, nos equivocamos. Sí, es probable que nos trae el profe, a ver qué es lo que nos va a enseñar, qué es lo que nos trae, qué es lo que nos tiene para el día de hoy. Okay. Listo. María Margarita. Le comento una anécdota que me pasó como en tercer semestre de la universidad. Sí, señora. Teníamos un profesor que a todo lo que nosotros le decíamos, él decía, ay, sí, así es, tiene la razón. Y dio la casualidad que nos dejó un taller. No sé si para qué aplica, pero yo creo que sí. Ajá. Entonces nosotros hicimos el taller bueno y hicimos el taller malo. Y estábamos exponiendo y todo el profe, ay, sí, pero, ay, sí, así es. Y mira que acá da este número. Correcto. Todo era verdad. Entonces, ya cuando terminó la clase, pues salió uno de los compañeros y le dijo, profe, ¿usted está seguro que el taller es así? Sí, mi hijo, yo ya lo revisé, incluso lo tengo aquí en el computador ya realizado y les dio igual. Y salió otro compañero porque todo fue planeado y le dijo, mire, profe, usted lo tiene incorrecto, porque mire, el taller es así, 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 solo que nosotros lo hicimos a ver qué tanto usted había desarrollado el taller. Entonces, en ocasiones nos conseguimos, tenemos que estar muy seguros del conocimiento que vamos a transmitir y también esa pregunta ociosa que vamos a hacer, porque cuando ya hay intercambio de conocimiento y hay ese conocimiento anterior de los alumnos, estudiantes, podemos caer en ese mismo error.
O sea, corregirla en el momento. En el momento, sí. En el momento, sí. No quedarse con la duda. Sí. Generar la duda y a través de la duda propiciar el aprendizaje. ¿Sí? Esa es la importancia de provocar incongruencia, ¿no? Yo creo que quité la presentación, ¿cierto? Sí. Generar. ¿Por qué? Porque es que la incongruencia, pues primero que todo, en las primeras oportunidades, pues nos vamos a dar cuenta que el estudiante no es un estudiante reflexivo ni crítico, simplemente seguidor y receptor de información sin analizarla. Creo que nos ha pasado a muchos. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Y por ejemplo, en el caso mío, que yo manejo internos y residentes y estudiantes de medicina, y por lo general uno como estrategia, la mayoría de estudiantes le graban la clase a uno. Eso ha sido toda la vida porque son clases muy extensas. Entonces uno graba la clase, y si imagínese usted que uno no haga la corrección de la pregunta capciosa, entonces queda como, exacto, entonces ellos tienen la prueba, no, doctor, usted me dijo esto y esto y esto, entonces uno tiene que hacer la corrección ahí mismo en la duda, ¿no? Para que queden seguidas, porque queda la prueba fehaciente ahí. Algo importante que hemos aprendido, yo lo he aprendido mucho a través de mi formación como tutora del MEN, es que no es corregir, sino aprender del error, ¿sí? Aprender del error. El error como punto de partida, ¿sí? En este caso. ¿Por qué? Porque cuando vemos el error como una oportunidad de aprendizaje, el estudiante se siente menos frustrado. Entonces, inclusive cuando ellos mismos se equivocan, entonces tomar esa equivocación no como para presionarlos o definitivamente marcarlos ni rajarlos, como decimos, sino, bueno, listo, a partir de esta respuesta vamos a analizar qué pasó, por qué esta respuesta, qué les llevó, verifiquemos el proceso, ¿cierto? Y en ese proceso de revisión está generando un aprendizaje inclusive reflexivo, ¿cierto? Partiendo del error del estudiante o del error de nosotros mismos, o por el error provocado. Bien, ok, ¿listo? Vamos a continuar entonces acá. No sé si estoy proyectando, me corrigen, me aclaran. ¿Estoy proyectando? Estamos viendo el PowerPoint original, sí. Ah, ok, listo. Sí. Listo. Entonces, tenemos ambientes de aprendizaje constructivistas. A diferencia de las aulas tradicionales siempre, pues, hemos fomentado habilidades básicas. Es muy importante el uso de los libros, partes de libros, de los textos de reproducción. Pues tendemos a ser transmisores de información, no un acto de aprendizaje crítico, reflexivo. La evaluación difiere de la enseñanza, es un proceso, es una discusión bastante extensa que vamos a tener en el día de hoy, pero que es de analizar. Y casi siempre existe en esas aulas un trabajo que es individual, ¿no? El estudiante pues está solo con su soledad, en su libro trabajando, sus ejercicios, demostrando algunas habilidades básicas de alguna información que se le transmitió y que luego será evaluado frente a eso, ¿sí? Las aulas constructivistas solo manejan habilidades y conceptos importantes ¿para qué? Para la vida, para la profesión. Yo no sé si ustedes recuerdan el video de planeación. Había algo interesante que decía ese video, y es que lo más importante es el por qué es importante ese aprendizaje, para qué me va a servir. Cuando nosotros trabajamos y enfocamos nuestra clase desde esa pregunta, desde esa visión con el estudiante, es más probable, no tú vas a decir que totalmente seguro, pero es más probable que ellos estén mucho más dispuestos a aprender, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sienten que eso que están o que usted le lleva día a día desde su formación para su aprendizaje como profesional, le va a servir, le va a construir, le va a aportar. Entonces hay que darle mucha importancia, buscar la manera de que él sienta que eso es importante y que realmente lo es y para qué lo es. Uso de fuentes de datos primarios, las fuentes primarias. Existe una interacción constante entre el docente y el alumno. Miren como el caso del ejemplo que acabamos de dar a partir del error, cómo interactúan los dos frente a discutir, socializar y reflexionar durante esos aprendizajes y esas competencias. La evaluación es auténtica, es decir, la evaluación tiene que mirar el desarrollo de los aprendizajes frente a lo que estamos enseñando y generando en nuestros estudiantes. Y se propicia el trabajo en equipos, el trabajo en pares, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, para que se propicie realmente estos escenarios. El constructivismo ha sido uno de los métodos de enseñanza actuales,
y sobre todo desde el nivel desde que empezamos a incursionar con el uso de las tecnologías, ¿cierto? Se considera muy apropiado para estos escenarios. ¿Cuáles son los principios fundamentales de estos ambientes de aprendizaje constructivistas? Estructura los aprendizajes en torno a conceptos primordiales, esenciales, realmente importantes. Utiliza problemas de importancia incipiente. ¿Alguien puede o sabe en qué consiste esto? Problemas de importancia incipiente. ¿Lo han utilizado? ¿Saben qué es? ¿En qué consiste? Aquí, por acá, se me pierde la barra. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Tiene idea? No, parece que no. Bueno, cuando se dice que son problemas de importancia incipiente, quiere decir que en el constructivismo debemos usar problemas que son pocos conocidos, es decir, que no sean problemas ya repetitivos, donde el estudiante sepa cómo se resuelve o cómo se actúa ante situaciones. Deben ser problemas nuevos, dinámicos, innovadores, diferentes, poco conocidos, para que él tenga que pensar, estructurar y actuar frente a su solución, usar diferentes mecanismos. Evalúan el aprendizaje en contexto. Podríamos decir que acude a la transferencia, ¿cierto? Recordando el concepto de transferencia. Entonces el aprendizaje se valora en ese momento, en cuando es contextualizado. Y en los ambientes constructivistas se indaga y se valora también el punto de vista de los estudiantes. E implica adaptar el programa de estudios. Algo importante también que alguien mencionaba es referente a los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Nuestros estudiantes, todos no aprenden al mismo tiempo ni de la misma manera. Existen estilos, existen ritmos. Entonces esos estilos de aprendizaje nos llevan a nosotros a mirar o a determinar desde la planeación qué formas, qué estímulos, qué recursos, qué estrategias voy a utilizar, porque tengo en mi aula una población diversa. Una población que requiere de mi atención desde todo punto de vista y que no siempre voy a poder hacerlo de una misma manera, porque no todos me van a aprender de esa forma. Entonces, cuando hacemos lectura de esos grupos, vamos reconociendo esos intereses, esas necesidades, esas particularidades que nos van a alimentar ese ambiente de aprendizaje, porque debemos llevarle a ellos diversas formas y maneras para poder aprender. De nosotros enseñar, pero de ellos para poder aprender. Tenemos algunos métodos de aprendizaje constructivistas, como el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje asistido por pares, desde la indagación, y también tenemos las discusiones y debates y la enseñanza reflexiva. Ok. Bueno. Bueno, esto lo vamos a analizar ya con una actividad diferente. Vamos a profundizar en cada uno de esos métodos de aprendizaje constructivistas. Vamos a definir qué es modelo pedagógico, porque vamos a asignar una actividad para la próxima clase. Listo. Ya vimos pues unas teorías, vimos un método que surge de la cognitiva, que es el constructivismo, y vamos a revisar algo general sobre los modelos pedagógicos. Bueno, ¿qué es un modelo? A ver, todos sabemos aquí que es un modelo desde el punto de vista de la profesión que ustedes manejan. ¿Qué es un modelo? No necesariamente pedagógico, pero ¿qué sería un modelo? A ver. Lady. Lady, ¿estás? Como dice una amiga, modo alma. Profe, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Pues escuchamos. Andrés. Andrés, profe, sí. sería un modelo, entiendo yo, como sería un ejemplo de una cosa o algo. Ejemplo de una cosa o algo. Bueno, modelo es un ejemplo. ¿Qué dice Fanny? Que puede ser algo una pauta para ser imitada, reproducida o copiada
puede ser un modelo también. Algo que puede ser repetido, imitado, reproducido. Ok, ¿algo más? ¿Alguien más? Profe, Bueno, pueden gracias. ser, Jocelina, luego Constantino. Jocelina. bueno, también pueden ser modelos, pero estilos, formas de hacer las cosas diferentes, algo cambiante, ¿no? Diferentes Estilos o formas de hacer las cosas. Ok, Constantino. Ya habló Fanny, habló María. Bueno, Constantino y luego María. Vale. El modelo también puede ser una guía, de alguna manera, además de ser un diseño, puede ser una guía, y lo voy a poner desde el punto de vista sencillo de mi profesión. Normalmente se le dice al discípulo, vea, descargue un modelo, por ejemplo, de una tutela, y entonces baja un formato que ya trae un esquema muy general y que le va a decir en dónde van los hechos, en dónde van las pretensiones, cuáles son sus fundamentos de derecho y su notificación y firma. Entonces lo que hace es seguir una guía, un parámetro que ya viene preestablecido de acuerdo a la ley 2591 del año 1991, que le dice debe contener esto y esto y esto. Ese viene siendo un modelo para nuestro caso en un evento de una tutela. Para un ejemplo de una demanda, pues también vienen una serie de modelos o diseños en los que se pueden utilizar. Y si vamos a verlo en otro contexto, pues el modelo se constituye de alguna manera como en un patrón para seguir. Es así, por ejemplo, como el sastre utiliza un modelo para hacer una camisa o un pantalón. Lo que hace es montar encima de la tela un diseño previo que ya tiene, y de hecho los diseñadores primero manejan en papel o en algún material y luego sí lo llevan a la tela, cortan y unen. Eso de alguna manera viene siendo un modelo de forma general, diferente a los modelos pedagógicos que ya son algo específico y que tienen que ver con el contexto específicamente direccionado hacia la educación, partiendo de unos paramentos para llegarle al estudiante desde unos elementos suficientes pedagógicos para que le pueda direccionar. Pero vamos a ver los modelos que usted nos va a dar a conocer. Muchas gracias. Ok, listo. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que todos estamos en la misma línea, ¿no? ¿Qué es un modelo? Vamos a conocer algunos modelos porque tampoco son todos, ¿cierto? Ya queda de parte de ustedes que se alineen en la lectura pedagógica y vayan fortaleciendo sus saberes frente a este campo en el que desean incursionar o perfeccionar. Bueno, ¿qué es un modelo? Creo que muchos lo han dicho y se resumen en estas palabras que están aquí. Para Flores, en 1994, un modelo es una imagen o representación de un conjunto de relaciones que definen un fenómeno con miras a su mejor entendimiento. Entonces, ese modelo es aquello que nosotros nos imaginamos y representamos de algo, ¿cierto? Y eso nos va a permitir entender o comprender ese fenómeno. También se considera un marco de referencia para entender, ojo, según Subiría, 1994, un marco de referencia para entender implicaciones, alcances, limitaciones y debilidades paradigmáticas que se dan para explicar un fenómeno. Entonces, frente a ese marco de referencia, nosotros vamos a entender cómo actuamos, cuál es nuestro alcance pedagógico, nuestra limitación, nuestro enfoque teórico, pedagógico o didáctico. Bueno, ¿qué es un modelo pedagógico? Los modelos pedagógicos representan o nos dicen o nos demuestran o visibilizan esas formas particulares de interrelación entre los diferentes parámetros pedagógicos. Entonces, es decir, lo que yo hago en el aula, ¿verdad? Todo eso que yo establezco en el aula, todas las relaciones, interrelaciones, elementos, estrategias, recursos, formas de hacer las cosas, van a ir respondiendo a un modelo pedagógico o a diversos modelos pedagógicos.
Un modelo pedagógico tiene establecido o ha establecido, ¿cierto? Una concepción del ser humano y una idea clara de sociedad, de qué quiere formar, ¿cierto? Podemos decir que algunos modelos están asociados a la época en que se fueron originando, porque respondían también a un ideal de persona, como dice aquí, responden a un ideal de persona que se pretende formar. Un modelo pedagógico eh, contiene o posee o responde a través de qué podemos enseñar, o sea, las estrategias, con qué contenidos o qué experiencias vamos a generar esos aprendizajes, a qué ritmos y niveles vamos a responder según el modelo pedagógico, quién dirige y en quién se centra el proceso formativo, ¿sí? Entonces, eso es brevemente así lo que es teóricamente, o el concepto, perdón, de un modelo pedagógico. Una forma particular de hacer las cosas en el aula, de nuestra praxis pedagógica, pero que responde claramente a una concepción, a un ideal de ser humano y de una sociedad que queremos formar, ¿cierto? Y que tiene unos elementos, unos componentes claros que desarrollan un modelo pedagógico. ¿Que vamos a construir el modelo pedagógico de la institución? Bueno, entonces listo. ¿Qué queremos formar? ¿Cuál es el perfil, cuál es nuestro perfil de estudiante que queremos arrojar a la sociedad? ¿Cuál es el ser humano que queremos entregarle al mundo? ¿Cuáles son las formas particulares que van a distinguir nuestro modelo? ¿Cuáles son nuestras estrategias? ¿Qué es lo que vamos a enseñar? ¿Cuáles son las experiencias, las competencias, las habilidades? ¿A quiénes quién es el centro del aprendizaje? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el fundamento principal para nuestro modelo institucional? Bien, tenemos aquí algunos modelos, ¿cierto? Algunos modelos pedagógicos, el tradicional, el conductista, el progresista, el cognitivista, el crítico radical. Existen muchos otros, ¿cierto? Entonces, para esto vamos a hacer un ejercicio que vamos a mencionarlo ahorita. Bueno, aquí. Vamos a hacer este ejercicio mientras conseguimos el documento. Porque el chat, acá está. Bueno, ahí les voy a compartir un enlace para que coloquemos hasta el momento en 40 caracteres. Yo me parece el chat deshabilitado, inhabilitado, no puedo escribir. Ya lo activé. Ok. ¿Listo? Ahí vamos a colocar en 40 caracteres, ¿sí? Pues lo más importante asociado al aprendizaje o a las estrategias a las teorías que hemos visto en el día de hoy, en 40 caracteres, ¿sí? Lo van escribiendo y le dan enviar y yo voy mostrando acá cómo nos va quedando construida la nube de palabras, ¿ok? ¿Pudieron ver el enlace? Asociado al concepto, al término aprendizaje frente a lo socializado en el día de hoy, hasta las diferentes teorías y el método constructivista. ¿Pudieron entrar?
Hola, profe. Hola. Qué pena, me perdí un momentico. Bueno, por el chat les compartí un enlace donde van a entrar. Voy a compartir la pantalla donde yo estoy. Dice, ¿ya están viendo? Van a escribir, van a enviar acá, le dan, hacen un clic y en 40 caracteres van a expresar pues lo más relevante de la clase de hoy frente al aprendizaje y las teorías y el método constructivista abordado. Modelos todavía no, porque no los hemos trabajado todos. 40 caracteres, pues son como 3 o 2 o 3 para 4 palabritas. En el link que hay acá en el chat. En el chat, sí señora, por ahí puede ingresar. Lo escribo en el chat, hay un link ahí, el link no tiene nada que ver. No, claro, tiene que entrar al link. Al link, ya. Usted lo diligencia y aquí me va mostrando lo que usted va escribiendo o lo que van escribiendo la gran mayoría. Doctora, al WhatsApp le mandé un pantallazo y un documento que encontré, no sé si será eso. Ya verifico. Listo, entonces les voy a compartir ese al grupo de WhatsApp. Están escribiendo en el chat las palabras. Tienen que hacer el ejercicio directamente en la página que la doctora les compartió. Profe, no sé si es a mí, pero el link no me abre. Está desde el teléfono. A mí me abrió. Estoy en el PC. Él debe abrirle. Supuestamente él le abre directamente en el explorador. Pues así, ¿o será que lo copio y lo pego en el explorador? Ah, bueno, también. Voy a mirar a ver. Buenas noches, profe. Estoy tratando de entrar también desde mi celular porque no estoy en casa, pero tampoco puedo acceder al link. No, el celular no me da la opción. Y copiando el enlace y abriendo ya el explorador. Si yo tengo el micrófono apagado. Están viendo mi pantalla, ¿cierto, John? ¿Está activa? Sí. Dice, destreza y habilidad. Ojo, que son 40 Señora. caracteres. Pueden hacer una frase, porque creo que con 40 caracteres nos alcanza para hacer una frase. Copiar el link. Solo vamos a actualizarla para ver si hay alguien más escrito. Oh, sí, yo era la que estaba bien. El aprendizaje, dinamizador de la vida, intercambio de conocimiento, nuevos saberes, conocimiento, destreza, modelo, habilidad, enseñanza, capacidad de entendimiento, proceso, facilidad de comprensión. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 participantes. Faltan todavía la mitad. 50% por responder. Vamos a ver, ¿quién más ha tenido dificultades? Solo 2, por escuchado.
reforzar conocimientos, intercambio, facilidad de comunicación. Profe, soy Eunice Arboleda. Buenas noches. Buenas noches, Eunice, cuéntame. Yo estoy un poquito atrasada porque, como les comentaba, hace como 2 semanas tuve unos días bastante difíciles con mi mamá en el hospital. Sí. Y apenas vengo a conectarme, pero estoy intentando desde mi celular y no puedo, no me sale la opción y no sé, creo que es mi celular o la señal, no sé, porque no estoy en casa. Ah, ok. Intenta, como lo sugirió yo, copiar el enlace en el explorador a ver si por ahí puedes abrirlo más fácilmente. Copiar enlace, listo. Sí. Ok. Voy a intentar. Listo. ¿Alguien más ha tenido dificultades? No me deja enviar lo que escribí. Buenas noches. Sí, aparece enviado. Voy a actualizar y me confirma, Leonardo, si aparece en pantalla lo que escribiste. ¿Listo? Okay. También tengo un poquito de dificultad, pero ahí estoy mirando cómo la soluciono. A ver, ahí está. Ya hay muchos más. ¿Qué escribió Leonardo? No está. Adquisición de conocimientos. No. Doctora, pero al refrescar, no sé, como que se congeló la imagen y solo vemos destreza y habilidad. Quedó congelada la imagen. Entonces bueno, voy a volver a compartir, ¿sí? Eso, sí. No, yo tengo muchos aquí ya en pantalla. ¿Ahora? No. Nada, bueno, dejo de compartir entonces. Dejar de compartir y vuelvo a compartir. A ver. ¿Ahora? Sí, ahí sí cargaron ya. Varios, sí tengo varios, pero el de Leonardo no está. Adquisición de conocimiento no está. No está, ¿no? ¿Por qué no le dejará? Intercambio de conocimiento, destreza, capacidad. Les acabo de compartir también en el chat el documento, los modelos pedagógicos. Ok, gracias. Lo tenemos en el grupo de WhatsApp y acabo de compartirlo en el chat, ya lo subí. Jocelina escribió también en el chat. Listo, vamos a actualizar otra vez, por última vez, a ver si quiénes más han participado. ¿No es la palabra pedagogía? Ay, ¿qué hice? Yo creo que borré dos palabras. Borré una palabra. Mi participación. ¿De otra vez? Tenía dos votos. Sí. Hágalo otra vez. Control Sí, Z. Y si le da control Z, me culpa, fui yo. No pasa nada. Mi participación. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué palabra, Luis Enrique? Aprendizaje. ¿Sí? Sí. ¿Cuál fue tu palabra? ¿Aprendizaje? Aprendizaje. Y ahora sí me aparece la mía. Creo que la está mirando. Aquí está, sí. Sí, ahí la está mirando. Mecanismo, destreza, proceso, no. Aprendizaje solo no está. Es una palabra asociada o una frase asociada al aprendizaje. Carlos, Andrés, ya la volviste a enviar. Estaba la palabra pedagogía, pero yo la eliminé por error. En el centro salía pedagogía.
Sí, sí, Toda sí. esta salida pedagogía. Sí, porque cuando aparecen más grandes, porque por ahora le ganó adquisición de conocimiento. Es la mía. Ya llevan dos, sí. Cuando son más comunes, pues ellas van tomando el número diferente y un tamaño diferente en la nube. ¿Ok? La mía salía pedagogía en el centro. Sí, pedagogía. Pero yo eliminé pedagogía. ¿La eliminó? Sí. Profe, y de las mías ninguna que ni me mencionan. Yo creo que ninguna. ¿Por qué? ¿Cuál fue la suya? No, pues yo he escrito tantas que ni sé. Ay, la mía bajó tanto. ¿Sabes que me toca volverla a hacer? No, sí, escriba pedagogía, sí, para que aparezca, porque estaba ahí, yo la eliminé por error. La mía no aparecía, aparece central. No, ya no. Por ahora, ¿por dónde entro? Por el mismo enlace. Que yo estoy en el chat, eso no hay. Dioselina colocó conocimiento, estrategias, habilidades, saberes previos, pero lo colocó desde el chat, ¿sí? Sí, porque es que no me dejó entrar. No. Andrés, ¿no volviste a escribir, Andrés? Sí, ya la puse nuevamente. Por ahí debe estar. En algún lugar de la mancha, vamos a ver. Porque Está la adquisición de conocimiento. Ajá. Ahí está la mía, adquisición de conocimiento en el centro. Sí, claro. Ya, está. Dos escribieron adquisición y dos habían escrito pedagogía, pero ya no aparecen los dos. Aquí aparece la mía. Adquisición de conocimiento. Bueno, aparece listo. Dos. Ahí aparece que escribimos dos. Sí, señor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Bueno, no me dejaba poner pedagogía y así que le agregué una A al final. Entonces, como que, no sé, no aceptaba la misma palabra ya, como estaba eliminada. Ok. Listo. Agregué nuevamente, pero tiene 2 A al final, no es un error. No fue un error. Fue una estrategia. Listo, ahí está la mía entonces. Perfecto. Ok. Listo. Entonces veamos en el día de hoy qué fue lo más significativo para cada uno de ustedes. Entonces, vemos que aquí para 2 personas lo más común fue la adquisición de conocimiento. ¿Quiénes fueron los 2? Luis Enrique y Leonardo. Y Leonardo. Ok, Leonardo que no le aparecía. Muy bien. Adquisición de conocimientos. Fue lo que desde el aprendizaje y desde los diferentes teorías que revisamos, para ustedes fue lo más llamativo, ¿no? Cómo se adquiere el conocimiento. Muy bien. Señora, sí. Pedagogía, camino al conocimiento. ¿Quién escribió esto? Hay una opción de verlo precisamente, pero no la activé. ¿Quién? ¿En cuál? ¿En esta? Pedagogía, camino al conocimiento. Yo como que fui que la escribí. Escribí tanto que no recuerdo. Démosle el beneficio de la duda. Exacto. Bueno, ¿quién me está hablando? ¿Quién es? Leonardo y Luis Enrique. Leonardo y Luis Enrique. Ok, entonces, pedagogía, camino al conocimiento, interesante. ¿Por qué escribiste eso? Sí, fue bajo el beneficio de la duda. Se escribí porque a través de la pedagogía uno va en camino a adquirir un conocimiento constantemente. Adquirir o a poder generarlo, ¿cierto? Sí, también. Muy bien. El aprendizaje dinamizador de vida. ¿Quién escribió eso? Constantino. Constantino, ok. Explíquenos su resumen de clase en el día de hoy con esas palabras. Ahí se lo escribí también, dicen Live Boston Learning, que es la misma que está por ahí. Eso, pues de alguna manera es algo que le da forma a la vida diaria de las personas. ¿Y cuál es? El aprender, el llegar a utilizar también estrategias
para llegar a alcanzar nuevos saberes, y para eso pues tiene que hacerlo de forma dinámica, y eso es cuando se quiere y se gusta, pues es un elemento dinamizador alcanzar el conocimiento a partir de unos modelos de aprendizaje en la vida diaria. Factor motivante. Okay. Sí. Muy bien, ahí está también los saberes para la transferencia. Sí, esa también es mía. Ah, ok, los saberes para la transferencia. Sí, sino que es que hice una y no había pasado, entonces hizo otra. Hice otra y aparecieron ya las dos. Oh, ok, sí. Era cuando no había cargado la actualización acá. Sí. Bien, por acá, habilidad y experiencia en la realización. ¿Quién es el autor o autora? Debe ser autora. Autor o autora. Habilidad y experiencia. Debe ser anónimo. Anónimo, sí. Yo creo que ese es Andri Cuesta Murillo. Sí, señor. Sí, señora. Andri Cuesta Murillo. Habilidad y conocimiento en la realización. Sí, señora. Habilidad y experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué escribiste esas palabras, Andrés? Señora. ¿Por qué? Explícanos tu conclusión con esas palabras. No, por eso yo creo que para que el tema de aprendizaje y lo que tiene que ver con la experiencia debemos tener igualmente adquirir unos conocimientos, y ese conocimiento es continuo. ¿Y cómo lo adquirimos? Lo adquirimos de cada una de las personas, lo adquirimos del niño, lo adquirimos del adulto, lo adquirimos de cada una de las personas que nosotros convivimos a diario con ellas. O sea, que no debemos menospreciar a ninguno. Habilidad y experiencia. Muy bien. Listo, vamos a buscar otra acá. Una última reflexión. A ver. Vamos a buscar acá. Aprendizaje, conocimiento del ser humano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es el autora o el autor? Aprendizaje o conocimiento del ser humano. Andri Cuesta Murillo quiere decir esto, compañero profesora, que el ser humano diario está en continuo aprendizaje, conocimiento diario, es el pan vivir. Muchas gracias. Ok, bien. Muy bien, entonces gracias por sus participaciones, por mostrar acá los saberes o las palabras que en el día de hoy se han llevado para su quehacer pedagógico, para su formación desde el punto de vista y del campo de acción de la docencia, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de aprendizaje, y es lo que pretendemos generar a los estudiantes, ¿cierto? Pero un aprendizaje que sea significativo, que sea relevante, que sea importante, que sea con sentido de formación, de metas, que tenga en sí una esencia y un porqué, un valor que lleve al estudiante a sentir la necesidad de aprender, de adquirirlo, de que existen unos elementos motivantes, unos factores ambientales, unos factores de escenarios de aprendizaje, de que pueden promover o no esos aprendizajes en nuestros estudiantes, que estamos llamados a velar o a tener presente todos esos elementos que intervienen o que juegan un papel importante a la hora de poder ofrecerlos o de poder llevar a la construcción de esos aprendizajes en nuestros estudiantes de manera permanente, que sean duraderos, que sean verdaderos y que sean transferibles en diversos contextos por nuestros estudiantes. Ok, bueno. Frente a la actividad que vamos a tener, John les compartió el documento, es muy corto, no voy a hacer grupos de trabajo, los voy a dejar simplemente como lectura para socializarlo durante los primeros 15 minutos de la próxima clase. ¿Listo? Ya en la próxima clase les voy a dar una actividad más estructurada frente a la socialización de las estrategias de aprendizaje, de algunas estrategias de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, la tarea es leer el documento
También pueden al tener algunos elementos importantes, quieren resaltar algunas palabras claves de cada uno de los modelos para socializarlos aquí en la próxima clase durante los primeros 15 minutos del encuentro. ¿Listo? ¿Quedó claro el ejercicio, la actividad, la instrucción? Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, para todos, gracias por su participación en el día de hoy, muy activa, de verdad, muy dinámica, muy participativa, y espero que sigan con esa misma actitud durante los próximos encuentros. Gracias a usted, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Feliz noche y fin de semana. Doctora, quería ¿Sí? hacer una preguntita. Hasta luego. Dígame, Constantino. Resulta que con relación al ejercicio que se quedamos comprometidos en la actividad anterior para construir un plan de estudio propedéutico. Sí, señor. De una asignatura, pues ya le había mencionado que de alguna forma, pues algunos abogados propusimos la propedéutica de derecho constitucional. Entonces solamente quería mencionar pues que estamos allí Luis Enrique, Hadrich, Cuesta Murillo y el suscrito. No sé si haya otro abogado o abogada que quiera acompañarnos en el trabajo, ya que usted dijo pues que los abogados sí se pueden. Sí, es verdad, ¿verdad? Sí, señor, que se reunieran. No sé si hay algún otro compañero que se quiera comunicar con nosotros, repito, con Luis Enrique, con Yadris, Adris, Cuesta o Constantino Costaín, que nos quiera acompañar, y pues de paso vamos mencionando pues que ese va a ser nuestro equipo de trabajo para el plan de estudio propedéutico con esa cátedra de Derecho Constitucional. Excelente, que ya tengan la cátedra y que tengan el equipo constituido y empiecen a hacer ejercicio. Entonces, que no se me olviden las próximas clases, dedicarle 5 minutos a algunas inquietudes que tengan sobre la construcción del documento. Se nos quedó una inquietud, es la fecha. La fecha de entrega. La fecha, sí. John, ¿cuál es la fecha? De las últimas. Vamos a dejar para la última, ¿cierto? Para el 27. Última y antepenúltima. Recuerda que a veces no alcanzamos a socializarlas todas en el mismo día. 25 y 27 de octubre. 25 y 27. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Doctora, para el próximo vamos a trabajar el libro de las estrategias. No, vamos a trabajar el documento de estrategias pedagógicas. Bueno, no era para de pronto ir subiendo el documento que lo vayan descargando. Ok. No, pero sí se lo puedes enviar. Pero estrategias pedagógicas también lo tienes, ¿cierto? Creo que sí. Sí, lo debes tener. Entonces siempre lo hemos trabajado. Bueno, listo. Si no es más, entonces una feliz noche para todos. Muchas gracias. Que descansen. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien.